Bien. Bien, el día de hoy vamos a hacer dos grandes actividades. Vamos a trabajar un poco lo que habían visto ayer con la profe Mari, lo vamos a identificar por un medio audiovisual y luego vamos a tener un trabajo entre individual, grupal, un poquito para compartir. Entonces ahora vamos a ver una película que se llama Conducta, es una película cubana que trabaja un poco lo que hemos ido viendo sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje y vamos a tratar de enfocarnos al mirarla en esta parte de estrategias hacia la enseñanza o hacia la planificación con equidad de género, igualdad de derechos y esta parte, ¿ok? Entonces, voy a proyectar la película y luego que terminemos de verla vamos a tener como si fuera un mini cineforum, ¿no? Vamos a comentar, a hablar y a trabajar algunas preguntas que hemos preparado para todos ustedes y todas ustedes. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ingrid, yo necesito poder compartir, está inhabilitada esa parte. Listo. Gracias. Bueno, todos aquí estamos de acuerdo en que Carmela es una maestra que no se nos podía ir así en silencio, ¿no? Por eso hemos querido que estén aquí algunos de los alumnos que han seguido sus pasos. Permiso, Raquel. No sabes cuánto les agradezco tanta modestia. Leo la cartera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a tomarnos 5 minutos para pararnos, estirar piernas, ir al baño el que necesite y volvemos de una vez en 5 minutos a trabajar lo que vamos a plantear sobre la película. ¿Ok? Vamos y venimos. Ok.
Bien, en la medida de lo posible, vamos ya regresando. Los y las que estén ya con nosotros, vayan poniendo su manita de aquí estoy. Estamos por aquí ya. Bien, Viviana, Edward, Deyanira, Aquí estamos. Esmeralda, Viviana, Rayana. Aquí estoy. Donatila. Donatila, muy bien, bienvenida. Belkis. Bueno, yo creo que ya vamos estando casi todos y todas, entonces, a ver, ¿quién gusta comentar qué les pareció? Sí, buenas. Edward. Sí, muy interesante la película, de título La Conducta, ¿verdad? Sí. Vemos el niño Chala, que es el protagonista principal, junto a la maestra Carmela. Uh-huh. Entonces observamos que este niño, ¿verdad?, nacido en un hogar donde la madre no tenía conciencia de la forma de cómo criar a este niño. Veíamos a la madre que siempre estaba como perdida, ya que estaba consumiéndose por los vicios. Y además no sabía cuál era su padre, aunque Ignacio, que era la persona que le daba los perros para cuidar, se suponía que era su papá, el papá de niño Chala. Pero nosotros queremos enfocarnos muy bien en el papel de Carmela, una maestra que tenía más de 50 años, ¿verdad? Que se ya en el aula, y que había visto muchos grupos de estudiantes. Inclusive ella decía que en todos los grupos que ella había visto siempre había un Chalas. Siempre había un Chala, sí. Un niño inquieto y con esas mismas características del niño. Además, 4 cosas que ella dijo muy importantes, que dice que el niño, hay 4 cosas de cómo se prepara. Se prepara en la casa, en la escuela, en el afecto, y además la escuela necesita cómo prepararlo a ellos para estar en la calle. Eso decía la maestra Carmela. Entonces en la calle es que se va forjando el niño también, y la maestra o el maestro que le imparte docencia tiene que modelar ese comportamiento de cómo el niño sale a la sociedad con esa competencia necesaria y con esos valores que debe tener. Aunque Chala se creó en un hogar infusional, tenía sus valores. Inclusive vimos cuando la maestra le dijo, el único que fue a visitarme de los estudiantes fuiste tú cuando yo estaba enferma. O sea, ahí estaba reconociendo esos valores que tenía ese niño, que aunque tenía un hogar donde no tenía amor, pero sí tenía ese amor escondido por ahí. También destacar a Jenny, la niña palestina, ¿verdad que sí? Que Jenny, que era la niña palestina, que también estaba ahí en la escuela, también tenía ahí su papel, ¿verdad que sí? Que desempeñó, donde ella y el papá estaban ilegalmente en ese municipio. Pero Carmela le abrió la puerta a Jenny, el papá, para que Jenny estudiara en esa escuela. En sentido general, quiero destacar, en verdad que sí, ese papel de maestra y de madre protectora que utilizó la maestra Carmela, de darle la oportunidad a todos los niños, no importando la condición y cómo ellos se conducían en la escuela. Ella siempre tenía ese amor para darle a sus estudiantes, y ese es importante, el papel que tenemos nosotros que desempeñar como maestros. Nunca descuidar que debemos siempre tener la puerta abierta a todos los niños por igual, no importando el lugar donde ellos vengan, sino dándole el amor y el respeto y la oportunidad de vida para que ellos salgan hacia adelante. Y reconociendo la historia que acompaña a cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, porque así es. Carmela no solo reconoció las capacidades de aprendizaje que tenían en el aula, sino también las necesidades y la historia que acompañó a cada alumno y a cada alumna.
Exacto, ella no solamente se enfocó en el aula, sino también ella iba a ubicar y a ver dónde estaban sus estudiantes, o sea, en qué condición vivían y cuáles soluciones ella podía buscar para darle la calidad humana que necesitaban esos estudiantes. Inclusive, aquí podemos destacar que existía una escuela de la conducta que dirigía que Carlos también fue estudiante de Carmela, y Carmela le dijo cuando fue a buscar a Charla, pero tú no eras mejor que Charla, o sea que tú también tenías tu condición, y mira qué personaje tú te has hecho, un hombre de derecho, un hombre que se hizo profesional, o sea que hay que darle oportunidad a todos los estudiantes por igual. Claro, Edward ha hecho un muy buen resumen general de lo que sucedió en la película. Sobre lo que dice Edward, creo que también es válido resaltar la parte en la que Carmela dice que ella, a pesar del tiempo que tiene en el aula, ya no sabe para lo que está preparando los alumnos y las alumnas, pero está claro para lo que no. Y eso también es importante, ¿no? Nosotros como maestros y como maestras que hoy estamos formando lo que es el futuro de nuestra nación y de nuestro país y de nuestro mundo, quizás no tenemos claro ahora mismo qué es lo que está sucediendo y para qué estamos preparando. Porque hoy preparamos para un coronavirus y mañana preparamos para la siguiente cepa, ¿verdad? Pero en cuestiones como la que estamos viendo aquí de educación de género, siempre es importante saber para lo que no estamos preparando. Y no estamos preparando para tener niñas y niños sumisos ante las realidades de educación y género. No estamos preparando para niñas que permitan ser violentadas, maltratadas. Sobre eso, creo que es importante, si se fijan en una parte que esta niña, Jenny, le dice a Chala, tú no entiendes la palabra no. Y en esa edad es donde se aprende el significado de la palabra no y de la palabra sí, ¿no? En qué momento sí quiero y en qué momento no me parece que es lo correcto, y te lo estoy diciendo bastante claro. Tenemos muchas manos levantadas, entonces vamos a ir dando... Maestra. Caridad. Lo que pasa es que mi computadora, no estoy, quiero, pero sé que no levantando porque en la computadora, la manita como que se ha perdido, no sé, okay. No te preocupes, para que me tomen en cuenta que quiero algo. Está bien, no te preocupes, yo te menciono, voy a ir con la lista y cuando pueda te llamo. Sí. Okay. Juana Domínguez. Sí, maestra, a mí me ha impactado de manera en particular esta película, porque la historia que se presenta aquí es una historia que nosotros también a veces la tenemos en el aula y no tenemos el conocimiento, quizás ni siquiera la profundidad, la magnitud del problema. Y esta maestra es un ejemplo vivo de que realmente a veces solamente cuando tenemos un problema pensamos en el departamento de psicología o pensamos quizá en que ese niño tiene que ir a un lugar, como en este caso se pensaba, de que el problema de este niño tenía que ir a ser solucionado en una escuela de conducta, pero no entendían que esto iba más allá. Este niño necesitaba ser tratado con amor, con cariño, por motivo de que no era solamente la situación que se reflejaba en el aula, sino también en lo que estaba viviendo en el hogar. Este niño estaba con una madre que realmente ni siquiera sabía dónde tenía la cabeza ella, continuar a poder ayudar a este niño. Me imagino que ella ni siquiera entendía la situación de su niño. Y esta maestra llegó a ser como un ángel para este niño, porque ella sobrepasó los límites quizá de una institución, y ella no le importó que quizá la institución estuviera de acuerdo con que este niño tenía que ir a un reformatorio, sino que ella entendió que ella tenía la capacidad y que ella podía ayudarlo con ese amor, con esa ternura, con esa paciencia, podía ayudar a ese niño. Y lo hizo, ¿verdad que sí? Vemos que eso marcó la vida de este niño, que aún después este niño pudo entender que realmente ella era la quien le hacía caso, quien estaba siempre a su lado. Realmente quisiera decir tanto, pero también quiero darle la oportunidad a mis compañeros. Pero de verdad que me impactó.
Sí, claro, yo pienso que dice Patti aquí en el chat, no sé si alcanzaron a leer, que en todos los centros educativos siempre habrá una Carmela. Yo pienso igual que Patti, siempre en los centros educativos hay más de una o más de un Carmelo. Vamos a ponerlo también en la versión masculina de la situación. Y obviamente pienso también que en todas las maestras tendremos un chala o una chala, porque en un momento dice Carmela que chala es el que pone los frijoles en la mesa de su casa. Y creo que nosotros tenemos muchas chalas que también ponen los frijoles en la mesa de su casa. Y conocer cómo llegan a poner esas habichuelas ahí también es importante como docentes y más que importante forma parte de nuestra estructura y lo que debemos nosotros prepararnos para entender que la docencia va un poco más allá de las 4 paredes y las materias que nos toquen trabajar. Orca Arelis. Sí, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pequeña reflexión sobre la película. La maestra dice que hay 4 cosas que hacen a un niño, que es la casa, la escuela, el rigor y el afecto. Como educadores debemos saber qué es lo que nos espera, qué es lo que le espera a nuestros alumnos, si estos 4 elementos no funcionan correctamente. Y antes de que eso suceda, debemos tener en cuenta para lo que no debemos prepararlos. Predicar con el ejemplo es nuestro deber. Quizás no seamos los mejores docentes del mundo, porque cada uno tiene sus propias cualidades, pero de lo que podemos estar seguros es que dejaremos una huella en el corazón de nuestros estudiantes, que ni el tiempo podrá borrarla. Enseñarles a descubrirse a sí mismos para que el día de mañana estemos seguros de que le sacamos el mayor provecho a nuestro trabajo. Hacer que cambien su punto de vista acerca de la vida, siempre dependiendo del nivel y de las edades que tenga cada uno de los niños. Y hacer que piensen, se expresen y así sacarle la luz de lo que tienen en su corazón. Es Juan. Muchas gracias, Orca. Paula Martínez. Buenas, profe. Buenas. La película La Conducta, el niño Chala creció en un lugar disfuncional, donde la madre no se preocupaba por lo que su hijo sentía, ni se preocupaba por su niño. En cambio, la maestra Carmela sí se preocupaba, ella sabía por lo que estaba pasando en el lugar. Chala le gustaba la competencia de perros, porque ese fue el ambiente en que él subió, porque el papá era... Él hacía eso, la competencia de perros. En la escuela siempre habrá muchos niños como Chalas, pero también habrá muchas maestras como Carmela, siempre y cuando vean más allá, porque hay que poner el corazón, hay que poner los ojos en el corazón de cada niño que hay en esa escuela, porque siempre habrá Chalas, pero también habrá mucha Carmela. Gracias, Orca. Eduard, pero entiendo que ya participó, entonces vamos a pasar a Caridad. Caridad. Estoy por aquí, profe Belki, por si no ve mi manita. Ah, ok, Belki, dame un momentito. Caridad, bueno, ya no me contestó, entonces, Paula Martínez. Ya habló, ¿verdad? Estoy por aquí, mi amor, del internet. Se me va y vuelve. No te preocupes, Caridad. Cuéntanos. Sí, esa historia como que me hizo tanto recuerdo. No voy a redundar ya en lo que mis colegas ya han hablado. Estoy totalmente de acuerdo. Esa historia solamente me recordó un estudiante que estuvimos en el centro donde yo laboro, donde ese estudiante tenía déficit de atención, era un estudiante que era como un poquito ñoño, o sea, como que le gustaba llamar la atención, pero él correspondía. Y sus padres, su madre de crianza y su padre,
llegaron que ya no podían comer. Y para él tener un proceso de adaptación cuando llegó al centro, mire, eso fue el equipo de gestión y quien le habla, una servidora, la orientadora de la escuela. Estuvimos mucho contratiempo con ese estudiante, porque entonces él quería el comportamiento de él quería que los demás estudiantes de su aula fueran así como él, y él quería como él, que ellos hicieran lo que él decía, hasta que nosotros no nos cansamos, nos decía que tanto que me joden, ustedes sí me joden. Es tan tal que él llegó a decirle al subdirector y a la orientadora, nos dijo, yo me voy a detener con ustedes, yo no quiero darle un golpe. Digo, sí, mire, y para yo no cansarle, nosotros luchamos con ese estudiante hasta que llegó a sexto, y el estudiante ya cuando le correspondió pasar a otro centro, porque solamente trabajamos hasta sexto grado de primaria. Entonces él tuvo que irse a otro centro educativo. El estudiante no encontró el apoyo que nosotros les damos. Entonces anduvo unos centros educativos y el estudiante abandonó. Él volvió allá donde nosotros y nos dijo que si no podíamos darle el séptimo y los demás cursos, porque él veía el esfuerzo que nosotros hacíamos por él y que más para adelante él no encontró ese apoyo que nosotros le dábamos. Y eso para él hoy es como ese estudiante, donde quiera que nos vea a nosotros, se para y nos saluda. Ese estudiante pasa por mi casa y se para y me saluda. Siempre le pregunto que cómo va. Y es un estudiante que ha cambiado bastante. Entonces, solamente digo a nuestros colegas que cada día más damos paciencia a nuestros docentes, que nosotros debemos de ser pacientes y buscar la forma, ver qué estudiantes, esos estudiantes son así, ir a su casa, a indagar hasta donde podamos y ver, porque a veces esos estudiantes con una simple orientación, con un simple seguimiento, esos estudiantes cambian y tienen derecho a cambiar. Pero hay que tener paciencia para con esos estudiantes que nos llegan a nuestro centro, así con ciertas situaciones. Así que debemos de seguir el ejemplo de Carmela y de Carmelo también. Así Profe, que tengo la mano arriba. lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias, mi amor. Gracias, Caridad. Me gustó mucho. Qué bueno. Paula Martínez. Profe, ya Paula habló, mi hermana. Jocelyn. Ter, falta. Lilibet. Aquí estoy. Adelante, Lilibet. Bien. Yo soy, por experiencia propia, sé que cada maestro en cada grupo que tiene debe por obligación conocer la realidad de sus estudiantes, debe investigarla, estar muy de cerca, porque todo el desarrollo escolar de ese niño va a depender de lo que usted conozca de su realidad y qué estrategia busque para poder salir adelante. Lo digo porque cuando a mí me nombraron, el primer grupo que me tocó en educación pública fue un grupo con niños en sobredad, en cuarto de primaria, que no sabía leer, escribir, no sabían los números, no sabían nada. Cuando yo llego a este grupo, ya con muchachitos, muchachitas, adolescentes, con una mentalidad totalmente diferente a la que es aprender y motivarse por los estudios, fue chocante para mí. Yo llegué como toda una, ya usted sabe, un mundo hecho, y el primer día picharon la vez y se desinfló. Pero había un estudiante en específico que a mí era mi dolor de cabeza en ese momento. Yo decía, ¿qué yo voy a hacer con este muchacho? Y eso era reporte y reporte para el Departamento de Psicología y Orientación. Y hasta que un día dije, no, pero si yo no puedo con este muchacho, me retiro de educación. Y busqué otro método de acercarme a él. Y lo pongo como mi asistente en el aula. Vamos allí, cárgueme esto, búsqueme estos papeles, páseme la asistencia, le toca la oración hoy.
y todo lo hacía posible hasta que ese niño empezó a vincularse conmigo y empezó a contarme cosas de su vida. Yo empecé a acercarme, fui a su casa, hacer visita domiciliaria, hice todo lo posible. Hasta que fin de año, antes de llegar esta pandemia, se acerca el director y la orientadora de la escuela y me dicen, queremos hablar contigo. Y cuando me acerco a la dirección, ahí está la madre de ese estudiante, que nunca en mi vida la había tratado con ella, porque incluso las veces que había ido a su casa, quien me había atendido, era una señora que trabajaba allá, pero nunca ella. Cuando me siento, yo soy la mamá de Daphne, perdón, me digo, ya, mucho gusto en conocerla, yo soy su maestra, hace mucho que quería verla, ¿cómo está usted? Muy cordialmente. Y me dice, yo vine a pedir aquí en la escuela que para 5º grado usted sea la maestra de mi hijo. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque Daphne ha mostrado un cambio increíble con la familia, ya comparte con sus hermanos, ya comparte con nosotros, ya es una persona diferente, ya a mí no me llaman de la escuela para darme quejas de él. Antes a mí me decían que tenía que venir por la escuela y por vergüenza ni pasaba por aquí, mejor me perdía. Entonces, ¿de qué manera yo conquisté a este niño a que fuera mejor y me contara su realidad? Era que sus padres no le ponían atención y él necesitaba atención de ellos. Y hacía todo esto como un llamado de atención. Y yo lo hice siendo su amiga, no reprochándole. Y vi que al principio, con todos los reportes de indisciplina que le hice, no estaba cambiando nada. Entonces, todos los maestros tenemos luchas en las aulas. Y para enfrentar esas luchas debemos conocer la realidad de cada uno de nuestros estudiantes. Es cuanto. Muy bien, Lilibet. Claro, yo creo que cada uno de nosotros y nosotras podremos contar alguna historia parecida a la historia de tener un chala en el aula o una chala en el aula y de nuestras estrategias de acercamiento, de poder comprender cosas que vayan sucediendo. Lo importante aquí es que como maestras y como maestros podamos identificar esas situaciones particulares de cada uno de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Entonces, Belkis Guerrero. Sí, pues, como decían las demás compañeras, no voy a repetir lo mismo, porque estoy de acuerdo que en cada centro, cada aula, puede ser que tengamos un chala y también en nuestro centro tenemos Carmelas y Carmelos. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Es cuando se presentan esas situaciones, no hacernos la vista gorda, porque muchas veces entendemos que como el sistema está como está y las familias están como está, muchas veces nos venimos dando cuenta de la situación, quizás ya cuando lo que falta es 2 meses o 3 meses para terminar el año escolar. No hay que leer así y no profundizamos, no hacemos un diagnóstico temprano en el que podamos dejar huella, como decía la compañera anterior, huella tanto en el estudiante como en la familia. Muchas veces no buscamos esas estrategias, o mejor dicho, el maestro, porque yo estoy en el área de psicología, el maestro muchas veces no busca esas estrategias que le puedan ayudar a que ese niño, esa niña pueda mejorar, principalmente en la conducta, porque muchas veces el niño, su situación no está en el aprendizaje, es en la conducta la que interrumpe ese aprendizaje. Entonces, más bien, cada día nosotros, donde Dios nos haya puesto, debemos de demostrar ese amor, esa comprensión, esa paciencia, como decía una compañera, porque vamos a tener muchos chalas y muchas Carmelas, pero esa Carmela la vamos a tener cuando nosotros mismos nos dispongamos a que ese chala que tenemos ahí o esa chala, nosotros tenemos que cambiarle la vida, cambiarle su entorno, entonces sí lo vamos a hacer con entrega y no nos vamos a sentir como que estamos estresada o que ese alumno no esté interrumpiendo el proceso con los demás, ni lo vamos a estar viendo de la forma negativa, todo lo contrario. Ese tiene que ser nuestro fuerte, porque es el que va a hacer que nosotros podamos desarrollar esa capacidad realmente que el Señor ha puesto en nuestras manos. Gracias. Así es, Belkis. Donatila. Aquí estoy, maestra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, esa película nos lleva a nosotros a nuestras aulas a ver cómo cada niño que tenemos tiene una familia
y que Chara lo que estaba buscando era afecto, el cual él no tenía en la casa. Y a veces nos ponemos en, vamos a decir, en los zapatos de ese niño que vemos, que siempre está llamando la atención, vemos el que ha trabajado con niños de primaria, ese niño que no se esfuerza por aprender a escribir, por leer, tiene que llamarle la atención a su maestra de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Bueno, un niño inquieto es difícil controlar si usted lo que hace también es despreciarlo, si usted también lo que hace es hacerlo sentir mal. Entonces, como él encontró afecto en su maestra, por eso él se acercaba a ella. Nosotros estamos llamados a marcar diferencias en esos niños, no sentirlo como nuestros enemigos o como el que más molesta, sino pensar, bueno, tal vez como yo lo trato, también lo tratan en su casa y él está buscando algo diferente. Él está buscando a alguien que le diga, tú lo estás haciendo bien, tú lo puedes hacer, porque no hay palabras que nos marquen más que cuando le decimos a un niño, usted no sirve para nada, tú todo lo haces mal. Entonces, como él veía que a su mamá también la golpeaban, no sabía quién era su papá, no tenía quien le dijera, está haciendo bien las cosas. Él buscaba ese afecto de parte de su maestra. Y en el caso de la edad de la maestra, vemos mucho eso en nuestras escuelas, que después que la maestra tiene 50 años, a los directores no les gustan que trabajen con primaria porque sienten que ya no son tan prácticas con esa edad. Pero vemos que hay muchas maestras en primaria que son excelentes ayudando a esos niños con la lectura, con la escritura y con la tolerancia, que tiene mucho que ver con esto, la tolerancia. No porque Chala sea un niño que no esté tranquilo, que se esté buscando problemas, que siempre esté, vamos a decir, llamando la atención. No por eso lo vamos a etiquetar como el niño que no hace nada. Ah, no, tenía que ser tú. Ah, no, tú siempre estás en problemas. Si nosotros nos acercamos a esa clase de niños, vemos que ellos tienen su potencial. Hacernos amigos de ellos. Yo soy psicóloga en mi escuela y yo tuve una experiencia con un joven que él estaba en tan extendida y cuando él terminaba de hacer su tarea muy rápido para salir al patio, para que le dieran una pelota. Se fue del país, se volvió 4 años más tarde y me tocó evaluarlo porque yo soy psicóloga de secundaria y me puse a hablar de la familia y si él deseaba tener hijos. Su respuesta fue no. Me pregunté por qué. Porque yo recuerdo lo jodón que yo era cuando yo era niño y veo que los niños son insoportables. Me dijo, yo era muy insoportable y yo no quiero tener un niño como yo mismo. Le hablé, le dije que como él pensaba que le daba tanto mortifico a su mamá o a su maestra, entonces que pensar en eso y que su hijo no tenía que salirle como él porque tal vez él lo podía inducir a no hacer las cosas que él como niño hizo. Muchas gracias, maestra. Muy bien, dona Tilda. Sí. Muy buen aprendizaje. Qué bueno, y yo creo que como si tenemos aquí, por lo que entiendo y voy escuchando, hay muchos orientadores y orientadoras en la escuela. Ahora cuando termine y regresemos, que tengan esta semana de preparación con los maestros y las maestras, quizás es bueno poner esta película para trabajarlos con ellas y con ellas. Es una película que está en YouTube, está en acceso para todos y todas. Entonces, si es posible, y parte de los diplomados siempre es bueno de lo que aprendamos aquí, poderlo reproducir en nuestros centros, incluso con compañeros o compañeras de otros centros, que seamos amigos y compartamos esta pasión de educar. Entonces, si se puede, dona Tilda, sería una muy buena estrategia para empezar un nuevo ciclo escolar, descubriendo los chalas y las chalas que tenemos en el aula y invitando a todos a ser un Carmelo o una Carmela para este ciclo escolar. Con la escuela de padre también, maestra. Y con la escuela de padre también es una muy buena estrategia de trabajo. Sí. Muchas gracias. No, ¿de qué, dona Tilda? Juana Domínguez ya habló, ¿verdad?
Juana, ya, Yo fui la primera. hay que, pues bájala, si puedes bajar tu manita, que es que me, gracias. Anjuli Reyes. Sí, maestra, estoy acá. Muchas gracias por la oportunidad. Lo dije bien, Maestra, sí, Anjuli. Anjuli, ok. Esta película, ¿me escucha, maestra? Sí, diga. Gracias. Esta película nos lleva a la realidad. Comparto cada opinión expresada por mis compañeros y compañeras acerca del contexto en el cual se encuentran nuestros estudiantes. Como docentes, debemos de cuidarnos. Muchas veces tendemos a calificar, a utilizar calificativos con nuestros estudiantes, y esto nos lleva a hacer esto porque no conocemos la realidad en la familia, el contexto en el cual se desarrollan nuestros estudiantes, y nos agotamos en cuanto a utilizar estrategias para poder lograr un aprendizaje significativo en nuestros niños y niñas. Y cuando no vemos esto, tendemos a calificar, Dios mío, pero es que no avanza. Como decía mi compañera anteriormente, recuerdo que era como Lilibet, no avanza, pero ¿qué es lo que pasa? Estoy buscando aquí, estoy buscando allá. Pero cuando tú haces como esta maestra, te hace a la realidad del estudiante, tú dices, pero aquí está el origen de por qué el niño no crece, el niño no se desarrolla. Entonces, como docentes, debemos de hacer como la maestra, dar un paso más. Maestra, hay cosas que no nos corresponden, pero yo vi que esta maestra hizo cosas que no le correspondían para poder lograr en esos niños un verdadero aprendizaje y poder impactar la vida de ellos e ir más allá. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Cuando vemos que nuestros niños y niñas no avanzan, que a pesar de que agotamos todos los recursos, vayamos un poquito más allá y analicemos, como decían algunas de las chicas que participaron, vamos a investigar en la familia qué pasa, de dónde viene. Mira, este niño tenía una madre que era drogadicta, había otra que era como prostituta, y entonces todo esto afectaba el aprendizaje del niño, no lo ayudaba. Entonces la maestra fue analizando, fue evaluando y pudo dar con la raíz del problema hasta poder lograr lo que se estaba buscando. Entonces, para concluir, es importante tener en cuenta esto. Hay cosas que tal vez no nos competen, pero debemos dar una milla extra, un poquito más por nuestros niños y niñas para lograr en ellos ese verdadero aprendizaje significativo por competencias que se requiere en la educación. Gracias, maestra. Claro, Anjuli, y a veces pensamos que es la milla extra, pero yo pienso que debemos siempre remontarnos a cuando decidimos ser docentes, cuando tomamos esta opción de vida, que se convierte no solo en una profesión, se convierte en tu estilo de vida. Y es lo que tú has proyectado para continuar y ser profesional, pero te acompaña siempre. Y el ser docentes y ser maestras, quizás llega un momento en que salimos del aula, pero la vida nos hace ser siempre docentes. Entonces, tener en cuenta que la docencia va más allá de esas cuatro paredes, y los que tenemos la oportunidad de vivir en el mismo barrio, en el mismo sector o cerca de nuestros alumnos y nuestras alumnas, saben que los chicos se van fijando cómo convivimos, cómo trabajamos, cómo somos fuera del aula. Y eso nos hace parte de sus historias, y de sus historias no solo dentro de las cuatro paredes de la escuela, sino de su historia que continúa y que se va formando en las afueras. Sobre esto que algunos de ustedes van mencionando, que como docentes marcamos a los alumnos y a las alumnas muchas veces de manera negativa, o en otras ocasiones siempre creemos que es la gran estrella y cuando falla pensamos que ha sucedido algo. Hay un video que también está en YouTube que es muy bueno y les aconsejo poder ver, se llama Punchinello. Punchinello es la historia de un muñequito de madera que vive en una ciudad donde todo el mundo pone puntos y estrellas, según tú haces cosas buenas o haces cosas malas. Y él se siente tonto porque todo el mundo le pone puntos negros. Es una historia muy bonita, es un corto, debe durar como unos 16 minutos, pero se trabaja esta parte de cómo los docentes y cómo las maestras podemos ir marcando la historia de vida de alguien solo por irlo diciendo, no, es que siempre tú, siempre tú, siempre tú. Entonces, los invito y las invita a que puedan buscar ese video en YouTube,
que les va a servir muchísimo y que pueden incluso utilizar yo lo he utilizado como estrategia con jóvenes y con niños en sexto grado, cuando se trabaja esta parte de etiquetar a los seres humanos que nos acompañan en el diario vivir. Se llama Punchinelo. Si alcanzo el tiempo, les voy a dejar el link aquí en el chat. Tenemos a Dayana. Dayana Burgos. Permiso, por aquí estoy. Bueno, esta película, a lo que vimos permiso, Dancha. La mancha de grasa tiene como mucha similitud. Nos muestra que debemos de conocer el contexto y la historia de nuestros estudiantes, de cómo viven, porque ahí vimos que Chala era quien mantenía el hogar, o sea, quien llevaba dinero a la casa. Y se supone que no debe de ser así, que nosotros como padres somos los que debemos de sustentar el hogar y a nuestros hijos, de darle lo que necesitan. Entonces, él tenía Daisha, por favor, colabora. Él tenía muchas responsabilidades para su corta edad y aparte de eso tenía un carácter muy fuerte. Pero podemos ver que era una forma de cómo él expresarse, desahogarse, y él vivía en un mundo totalmente tóxico. En la casa, la mamá prostituta y drogadicta. No conoció nunca a su papá, no tuvo una infancia como la debe de tener un niño, que estudios, jugar, ciertas responsabilidades en el hogar. Aparte de eso, la figura paterna que él más o menos veía o creía que era su papá, lo que hacía era apuestas ilegales y lo involucraba en ese mundo para conseguir dinero. Entonces, debemos de conocer muy bien la historia de nuestros estudiantes antes de calificarlo, porque lo que nosotros le digamos a nuestros estudiantes le queda para toda la vida. Ellos toda la vida se van a acordar, la profesora Dayana dijo que yo puedo llegar a ser lo que yo quiero ser o que yo soy un inútil. O sea, ya sea positivo o negativo, lo que le digamos a nuestros estudiantes lo va a marcar de una forma positiva o negativa, que siempre debemos de tomar en cuenta esa partecita y a veces ser como flexible y ver ¿por qué mi estudiante no me entrega los trabajos a tiempo? ¿Por qué mi estudiante a la menor provocación pelea? ¿O por qué falta? ¿O por qué es agresivo? O sea, que debemos de buscar un poquito más allá para antes de calificar cualquier conducta o cualquier actitud de alguno de nuestros estudiantes. Es cuanto. Muchas gracias, Dayana. Tenemos a Dominga y luego Jocelyn Morales. Sí, buenas tardes, bendiciones, maestra. Gracias por la oportunidad. No me siento muy bien, pero aquí estamos con ayuda del Señor. Maestra, esta gran película nos lleva a una reflexión magnífica, pero sobre todo a querer, les motivo a todos los compañeros que están ahí, poder multiplicar esta película en las escuelas, sea en los espacios pedagógicos, cualquier actividad con maestros y padres. ¿Por qué? Porque veo, maestra, que entonces la educación que estamos dando es totalmente prohibida. Estamos en un 95% mal en cuanto simplemente a veces nos enfocamos en calificar al estudiante, nos enfocamos en las asignaturas y no vamos más allá. No practicamos muchas veces lo que es la empatía, ponernos en el lugar del estudiante, y lo que hacemos es juzgar, es señalar, es enterrar al estudiante porque estamos mostrando cierta conducta. Sin embargo, a veces no nos atrevemos a ir más allá, conocer la realidad del estudiante, conocer el entorno, conocer el sistema familiar, cómo se siente el muchacho, él o la estudiante, cómo está siendo tratado o tratada, si come o no come, si duerme, si está sufriendo explotación infantil, en qué espacio tan grave vive el estudiante. Entonces, para concluir, les motivo a que
demos lo que debemos de dar, hagamos lo que tengamos que hacer y saber que ayer también fuimos estudiantes, también fuimos niños, también fuimos maltratados, también nos cohibieron de nuestros derechos, donde tampoco se nos escuchó, donde quisimos que fueran a nuestros hogares y conocer nuestras realidades. Dejemos de ser un poco calificativos y desenfocarnos un poco de lo que son las materias matemáticas, social y natural y reconocer de que el muchacho también tiene emociones. Las conductas son aprendidas, no son nativas. Entonces, si el muchacho, si él o la estudiante tiene cierta actitud, pues entonces la aprendió ¿de dónde? De casa, del espacio, del entorno, pero también de la escuela, porque muchos maestros maltratan de manera emocional, de manera física y van formando el estudiante de esa manera tan agresiva, creando conductas totalmente inadecuadas. Entonces, en ese sentido, no podemos exigir una actitud diferente, no podemos exigir emociones de felicidad. Más bien lo que el muchacho va a hacer es llorar, emociones de tristeza, emociones de amargura. ¿Por qué? Porque estoy siendo acorralado o por un respiro. Yo necesito a alguien que me apoye, alguien que me escuche, alguien que me abrace, alguien que me haga sentir que yo existo, de que no solamente se me acuse. Me gustó una parte de la película maestra donde decía, ya yo aprendí que yo debo de educar al muchacho no para lo que yo quiero que sea, más bien para lo que yo no quiero que sea. Entonces estamos formando, ¿para qué? Entonces somos los primeros que empezamos a señalar y decir, mire, ese drogadicto o drogadicta es ladrón o ladrona, es prostituto, es aquello, pero ¿qué fue lo que yo aporté para poder ese estudiante hoy en día tener que mostrar esa actitud o esa conducta incorrecta o inadecuada? Aportemos de manera positiva si queremos futuros estudiantes que tengan conductas y actitudes positivas y sanas para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, maestra. No, gracias a ti, Dominga. Tenemos a Jocelyn, luego Carmen Candelaria y luego María. Profe. ¿Se escuchó? Sí, Dominga, sí. ¿Me escucha, profe? Sí. ¿Me puede escuchar, Dominga, maestra? Sí, sí te escuchamos. Gracias. Jocelyn, ¿me escucha? Ahora sí, Jocelyn. Sí, algo que nosotros podemos ver en ese sistema, que la película quiere dejar ver también el sistema que vive Cuba, que es un sistema dictatorial de dictadores, un sistema represivo, y Carmela luchó contra ese sistema que existe en Cuba. Luchó para bien, no le importó que el sistema la tuviera arropada. Ella hizo su papel. Entonces, aquí en nuestro país, que supuestamente tenemos un currículo que es abierto, que es flexible, que es participativo, y nosotros podemos ver cómo hay docentes que luchan con el sistema, pero para mal, para maltratar, para destruir la vida de los niños. Nosotros los orientadores tenemos una lucha constante para que las cosas marchen diferente, pero todavía vemos docentes que le da brega cambiar para bien, de tal manera que hay docentes que agarran a un niño y te lo traen en la oficina de orientación. Entonces, hay mucho que cambiar y mucho que trabajar. Entonces, vemos lo que es la divergencia entre lo que es el sistema de Cuba y, entre comillas, el sistema de aquí, que supuestamente es un buen sistema, pero todavía hay docentes que siguen montados en un mal sistema. Entonces, Carmela es el mejor ejemplo, porque como han dicho todas mis compañeras, hay que ver más allá de lo que el niño proyecta, que es lo que en orientación siempre vemos. Y por eso es que usted ve niños que viven camino a orientación todo el tiempo, buscando a la orientadora, reguindándose de la orientadora. Nos llaman apoyadores, pero no somos apoyadores. Es que nosotros vemos más allá de lo que ellos pueden ver. Entonces, hay que cambiar mucho todavía. Tenemos que trabajar mucho en base a eso. Es cuanto. Y gracias. Gracias, Jocelyn. Pero también hay que enseñarles a los maestros y a las maestras a ver más allá de lo que los alumnos quizás están mostrando
literalmente o están diciendo en el aula y qué quieren decir realmente con lo que expresen. Nos queda Carmen, María Esther y Neleida, porque me gustaría terminar 12 en punto, porque el error fue mío ahí de tecnología. Entonces, Carmen, María Esther y Neleida, por favor. Carmen. Ok. Maestra, aquí vemos el apego que tenía Chala con su maestra Carmela. Carmela trabajó la conducta del niño. No solamente se enfrentó a la conducta, también se enfrentó a la otra maestra a quien envió a Chala a un centro de corrección para mejorar la conducta. Ella no le importaba perder su trabajo. En una ocasión se le dijo la maestra que no iba a trabajar al menos que Carmela renunciara. Carmela ella no se paró porque ella tenía un fin, y el fin era transformar a Chala. Ella no le importó lo que dijeran. En diferentes situaciones, llevándolo a nuestro contexto, nosotros hay mucha Carmela, pero también hay mucho Chala en nuestro centro, principalmente cuando trabajamos con adolescentes. Lo mejor en la vida es trabajar con ellos con el debido respeto, porque cuando tú irrespetas a un estudiante, entonces ahí viene la indisciplina. Lamentable el caso. Cambia la conducta. Sabemos que el entorno social le ayuda mucho. No sabemos la situación en ocasiones que vienen los niños arrastrando desde sus hogares o desde el contexto social. Y nosotros somos transformadores de conducta. Deben de haber mucho más Carmela para poder transformar a todos esos Chala que van a pasar por nuestras manos. Es cuanto. Claro, gracias Carmen, pero fíjense que no solo Carmela trabajó con Chala, y hizo mucho énfasis Carmela en todos sus estudiantes y todas sus estudiantes, porque cuando le hablaron de Chala, ella también habló de Jenny, dijo, ella es la mejor estudiante y tienes también igual de problemas. Entonces sí tenemos muchos Chalas y tendremos muchas Chalas en el aula, pero tendremos otros que no son Chalas ni Chalas y necesitarán también de nuestro apoyo. La idea de Carmela es que fijemos nuestra vista como maestros y como maestras en todas las realidades que tengamos en el aula. María Esther y luego Neleida, y con eso vamos concluyendo. María Esther. Buen día, profe. Sí, realmente todas mis compañeras tienen razón. Una parte de la película que realmente me impactó mucho fue cuando le dice el taxista al niño como que se lleve de la abuela y él dice, no es mi abuela. Y entonces la mira y dice, ojalá y lo fuera. Porque todo niño cuando tiene como esa conducta siempre es como por un motivo de falta de afecto, como ese abrazo, la que se preocupa por mí, la que saca tiempo para escucharme, donde todos decían, ese niño hay que sacarlo y llevarlo a un lugar de modificación de conducta. Ella no, ya lo intentaba y decía, el peor castigo es la escuela. O sea, en la escuela no va a haber otro lugar que sea como un castigo más que la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela ella podía ayudarlo, ella podía sacarlo de ese entorno de donde él estaba. Porque realmente para nadie es un secreto que no es lo mismo uno está en un reformatorio donde te modifican una conducta, pero te la modifican de una forma un poquito violenta, o quiere, ahí no te dan opción, mientras que ella buscaba el amor, la confianza. Y sí, realmente hay maestros que marcan, todavía eso lo vemos hasta en las universidades, que hay materias que cuando dicen fulano, hay compañeros que dicen con fulano, no, yo prefiero retirar esa materia y cogerla después. O sea, todavía eso se ve en las universidades donde hay maestros que marcan positivamente, no tanto a los niños, también en los adultos, porque eso pasa en universidades, porque he estado y lo he visto y lo he vivido. Es cuanto me profe. Claro, María Esther, y eso que dices de la parte del internado, te puedo contar. Yo duré casi 8 años trabajando en un internado de niños en situación de riesgo, que habían sido mulas de droga, violados, maltratados. Y recuerdo uno de los jóvenes que decía, cuando le tocaba ir a casa, en un fin de semana al mes, que él prefería quedarse en la escuela, porque en la escuela él se sentía querido y en su casa iba a trabajar. Entonces, a veces hay espacios
en las escuelas y hay personas en las escuelas que se identifican y que hacen que niños, adolescentes, jóvenes, niñas y adolescentes también sientan que la escuela es su casa. Solo que la escuela no es su realidad para siempre y su familia siempre será su realidad. Entonces hay que trabajar para poder regresar a casa y poder que ellos y ellas sean los agentes de cambio para esas realidades a las que se están en momentos que no son los idóneos enfrentando. Neleida, y terminamos con una participación ya propia mía. Buenos días. Aquí va mi percepción que tuve de la película. Es una realidad que nos enfrentamos en los países cuando viene a ver a nivel mundial. Es una realidad que refleja Cuba, está reflejando en la película, es una realidad que refleja Cuba, pero también es una realidad diaria que nosotros vivimos en la escuela. Es en nuestro país mayormente vemos los hogares disfuncionales, no solamente niños como en la película que la mamá era drogadicta y prostituta. Vemos niñas o niños que viven con tíos, con abuelos, padres fallecidos, diferentes situaciones que las reflejan a través de la conducta. ¿Qué sucede con nosotros como docentes? Que nosotros somos esos entes transformadores capaces de cambiar vidas. Y sabemos que el amor es el arma para cambiar situaciones y realidades a la que se enfrentan diferentes esos niños. Es importante que nosotros como docentes nos empoderemos de esas situaciones, porque a veces simplemente el niño tiene una docente o un maestro que lo trata con ese amor, que le enseña, que lo educa, pero no el niño va a durar el año entero, todos los años va a estar con esa maestra. Es decir, el niño va a ir cambiando de maestra y es importante que nosotros como docentes todos tengamos esa visión de ir transformando vidas para marcar para bien en nuestra sociedad, porque nosotros vamos dominicanos y tenemos nosotros que aportar ese granito de arena como humano, como profesional, como persona que promulguemos y trabajemos lo que es la equidad en nuestra sociedad. Me impactó mucho porque yo digo, yo soy un ente de cambio. Mi deber como ser humano es cambiar realidades y es lo que yo trato de hacer como docente, de muchas realidades que he tenido que enfrentar como docente, irla cambiando. Es tanto que hay muchos niños que ya no están conmigo y me escriben y me dicen, bendición, mami. Me hace feliz porque yo traté o logré un cambio en ese estudiante con diferentes realidades que ellos llegaron a mí. Es cuanto, maestra. Muchas gracias, Neleida. Bueno, de nuevo vuelvo a pedir excusa por mi entrada tarde. Fallos de la tecnología que si apostamos siempre a ella, vamos a fracasar. Pero bueno, una disculpa, como quiera quiero ser respetuosa del tiempo de todos y todas ustedes, entonces son 12:03. Les agradezco muchísimo el poder haber compartido el día de hoy, les invito y las invito a que vuelvan a ver la película, que les puedan volver a entender cada una de las frases que dice Carmela, de las frases que dice Chala. Escuchemos a Jenny, que desde la profundidad de ser ese alumno excelente también tiene frases importantes. Y también podamos volverla a ver ya con una visión un poco más sobre lo que han trabajado hasta el día de hoy en el diplomado sobre educación y género. Muchas gracias por estar presente hoy y ojalá y nos podamos volver a ver. ¿Okay? Bonita tarde y bonito fin de semana. Que descansen lo más que puedan. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Adiós, Adiós. Adiós, compañeras. Nos vemos la fin de semana que viene. Mira ahora. Feliz sábado. Adiós. Y recuérdense que no hagan teteo, para que no vean.